que tenemos. Esto tema de las bases de cómo conectarse desde nuestro lenguaje a motores de bases de datos nos viene convocando desde hace varias semanas. Entonces es un gusto para mí poder darles un aporte al respecto. Esperemos un momento mientras realizamos algunos ajustes técnicos. Aprovecharé estos momentos para conversarles mientras tanto sobre las recomendaciones que voy a darles sobre cómo conectarnos a bases de datos, a otros motores externos. Eh, Sería muy bacano que pudiéramos organizar entre nosotros mismos. Hace parte de uno de los puntos que les voy a exponer, tratar de desarrollar un documento de buenas prácticas. Ya tenemos algo que nos ha compartido Fernando Bozo con respecto a generar buenas prácticas de programación en nuestro lenguaje. Sin embargo, para motores tenemos el punto doc, por ejemplo, el que nos expone Germán Fabricio cuando nos pone a disposición el SQL Data. De ahí podemos extraer conceptos de buenas prácticas que sería bueno que las tuviéramos organizadas en un documento. Les expongo algunas que podemos ver en la listica, pero que en general podemos desarrollar ampliar las que consideremos convenientes. Eh, Todos estamos en este momento escuchando, ¿vale? Me pueden escribir por el chat si estamos listos, ¿vale? En cuanto pueda compartir el texto que les tengo, me comentan, muchachos, ¿listo? Muy bien, colega Jueves, muy bien, colega JM.
no podés compartir, ¿no? Abajo aparece una opción de compartir pantalla. Dice que está inhabilitado por el anfitrión. Espera que un ratito. Ahí, Muy bien, eso. listo. Bueno, Muchas gracias. Entonces, en este momento todos ven mi pantalla, ¿correcto? Procedo entonces, muchachos. Eh, con respecto a las recomendaciones, la presentación que les voy a hacer en este momento, espero que el tamaño de la letra esté correcto. Me van contando, por favor. Tenemos, Se ve de 10. magnífico, muchas gracias. Tenemos en este momento en pantalla las... Padre el suyo. ¿Aló? Disculpa, Los, no los, era aquí. gracias, Jairo. Tenemos los puntos básicos que vamos a analizar. Tenemos que cuando nosotros queremos trabajar con motores de datos externos, digamos que, bueno, ya conocemos nuestro lenguaje de programación, exceptuando si vamos a meternos a un motor, es porque todavía no lo conocemos, no tenemos alguna info. Entonces, si bien ya conocemos nuestro motor, nuestro lenguaje de programación, entonces la idea sería comenzar a documentarnos sobre alguno de los motores que queramos escoger para desarrollar nuestras aplicaciones, para que nuestras aplicaciones trabajen sobre ese motor. Con respecto a qué tipo de documentación debemos buscar, podríamos hablar de que debemos verificar cómo se instala, instalarlo también, instalarlo en nuestro computador, es decir, meternos, no solamente leer cómo se instala, sino instalarlo, ponerlo a funcionar en nuestro computador de desarrollo para, evidentemente, poder utilizar los comandos y ver qué se alcanza, pero instalarlo básicamente en nuestro eh, computador de desarrollo. Conocer algún administrador, cuando yo digo administrador aquí me refiero a lo que podemos llamar GUI, una IDE, es decir, aquellos programas que nos ayudan a manejar el motor o los diferentes motores. Puede ser que ese programa administrador funcione para un motor o para varios motores, pero que al menos conozcamos un administrador que nos pueda ayudar a manejar, a crear datos, a crear tablas, generar índices, ejecutar selects, etc. También debemos, digamos, aprender a conectarnos desde nuestro lenguaje de programación. Si yo tengo aquí desde BFP, pues desde el lenguaje de programación que queramos utilizar. Pero entonces, ¿cómo hacerlo desde el lenguaje de programación? También algunos comandos básicos, diríamos el SQL estándar, es decir, los comandos básicos que utilizamos para conectarnos a bases de datos serían el insert, update, delete, el select en sí mismo, crear table, etcétera. Esos comandos, cómo se ejecutan, qué parámetros tienen, etcétera. Conocerlos para llegar a explotar mejor el alcance de cada motor. Entendiendo que muchas veces ese SQL que el SQL que se implementa, el lenguaje SQL que implementa cada motor tiene algunas diferencias eh, claves en el sentido de que con tal motor realiza mejor tal tarea porque tiene comandos, parámetros, argumentos que mejoran su desempeño o que tiene características que otros no puedan tener, pero que en general es un lenguaje SQL y que dependiendo de pues, el motor que escojamos, podría utilizar un lenguaje muy estándar o comandos de uno que puedan ser estándar con otros lenguajes.
También debemos aprender a migrar desde y hacia. Si queremos entrar a trabajar con motores, como lo dije al inicio, pues muy probablemente ya conocemos nuestro lenguaje, pero trabajar con DBFs, pero ya conocemos trabajar con DBF, pero no conocemos cómo trabajarlo con motores. Pues bien, deberíamos aprender cómo a migrar los datos desde DBFs hasta esos motores y aún también desde el motor hacia nuestro lenguaje, que probablemente pueda tener alguna diferencia, llevar y traer. Muy conveniente desarrollar un formulario, hacer una prueba con un formulario de manera que podamos ver cómo se integran los diferentes componentes, qué tan diferente es hacer un USE hacia un DBF, como lo hacemos ahora, mientras que hacia un motor necesitamos el conectarse, traer datos. Cuando digo traer datos me refiero es que la conexión probablemente no necesariamente traiga los datos, pero entonces necesitamos y toda la serie de comandos que nos reemplazaría un use. ¿Y cómo sería un close database o un cerrar una tabla? ¿Cómo sería y cómo se haría en un motor, en el motor, cuando ya no queremos trabajar más con el motor, con los datos del motor en el que estemos trabajando? Y algunas buenas prácticas, vamos a ver enseguida qué les propongo al respecto. Estos serían los 4 puntos básicos. Pasemos al siguiente punto. Ah, pasemos al primer punto, que cuando queremos documentarnos sobre un motor, siempre será conveniente que tratemos de enfocarnos en un motor. Cada uno escoge qué motor va a trabajar. Muy probablemente habrá tanta documentación sobre MySQL que muchos queramos trabajar con MySQL o MariaDB, quienes aún consideran que como MySQL no es enteramente free, pues entonces vamos a trabajar con MariaDB. Pues bueno, está bien. Cada uno toma la decisión. O si, bueno, en mi empresa, el cliente que tengo me pide que trabaje con SQL, entonces voy a trabajar con SQL Server. Listo, te enfocas en SQL Server. Alguno dirá, no, es que tengo que hacer un trabajo en Oracle, solamente me lo pagan si lo hago en Oracle. Listo, lo pidieron en Oracle. O me lo pidieron en MongoDB, etcétera. En el motor que sea, siempre será conveniente documentarse sobre el motor para ver cómo podremos, qué características tiene para saberlas explotar más adelante. Debemos aprender cómo se instala, cuando el motor requiere instalación. Normalmente los motores requieren una instalación. Habrá otros que, como por ejemplo, Firebird embebido no requiere una instalación, así como SQLite. Existe algún tipo de instalación, pero cuando podemos trabajarlo de forma embebida, solamente bastaría con declarar la DLL o, o registrar la ODBC. Entonces, a mirar cómo hacerlo para poderlo trabajar desde nuestro lenguaje de programación. Verificar cómo se instala e instalarlo, ponerlo a funcionar en nuestro computador de desarrollo para ver qué alcanzamos. Debemos conocer un programa administrador. Cuando hablamos de administrador nos referimos a estos programas que nos permiten explotar las capacidades y características del motor. Tengo aquí algunos, no estrictamente sean los que recomiendo, simplemente los anoté porque nos enfoquemos, tratemos de entender el, el comentario que les hago, qué es un administrador, como SQL Studio, SQL Admin, son específicos de SQL, Flame Robin es específico de Firebird, pgadmin es específico de Postgres, MySQL Workbench trabaja con MySQL y muy probablemente MariaDB. Ya tuvimos una exposición de nuestro colega Juan Carlos sobre el SQL Jog o el Heidi SQL. Este tipo de programas, habrá algunos que no trabajen con un determinado motor, solamente utilizan varios, pero no todos.
quizás no algunos, pero bueno, la idea es escoger el que más nos funcione. PHP MyAdmin también podría ser, dependiendo evidentemente del alcance, todos los alcances que queremos dar. Eso es un administrador, debemos conocer uno, escogerlo y trabajar con él. Evidentemente que funcione con el motor que queramos escoger. También debemos aprender cómo conectarnos desde nuestro lenguaje de programación. Recordemos que en Fox existen varias formas de trabajar con motores externos. Está el ODBC, está ADO, están las vistas remotas, están los cursor adapter. El ODBC es también aquello que conocemos como SPT, Store Procedure. Los comandos SPT son aquellos que se trabajan con SQL exec. El lado, habrá alguno que tenga conocimiento sobre él. Es un poquito difícil. Las vistas son un método de acceso a los datos muy recomendado, muy difundido, que probablemente eh, mm, yo, qué pena, no he visto como mucho comentario en nuestro foro, en los foros, no los he visto, pero he leído documentación que dice que hasta FOSPRO 7 y antes de que apareciera FOSPRO 8 se utilizaban las vistas, pues mucha gente utilizó las vistas porque tienen muchas ventajas, seguramente todavía se puede utilizar, de hecho sí se puede utilizar, pero la tecnología avanzó y se incluyó en el lenguaje el tema del cursor adapter, que en idea pretendía abarcar todos estos temas que vemos arriba, incluso el método XML quedó incorporado dentro de los cursor adapter, pero que evidentemente hay que explotarlo. Germán nos dice que el SQL Data funciona mediante cursor adapter, entonces es bueno saber que existen todos estos métodos y mirar a ver cómo trabajamos con ellos. Esos comandos, estos comandos son los que, básicamente, el ODBC en Fox los trabajamos con los comandos SQL Connect y SQL String Connect. Este es cuando necesitamos trabajar con DSN. Cuando tenemos que crear en el panel de control por las herramientas administrativas, tenemos que crear algo para que podamos utilizarlo desde nuestro lenguaje de programación. Y el SQL String Connect lo utilizamos cuando no requerimos, no estamos obligados a que tengamos que crear en cada computador un DSN. No tengamos que ir al panel de control de herramientas administrativas a crear ese DSN. Probablemente este es el que más nos interese porque es más automático, depende menos de la interacción. Cuando necesitamos DSN, pues necesitamos crear algo en las herramientas, en el panel de control de cada estación, de cada computador, mientras que con el String Connect no. Pero si alguien funciona, le gusta, sabe cómo trabajar con el SQL Connect, alguien que trabaje vinculado a una empresa, 8, 10, 12 horas al día, vinculado laboralmente, tiempo completo, pues muy probablemente él diga, no, él trabaja con SQL Connect, porque él domina los procedimientos y él lo ejecuta, entonces eh, eh, lo trabajará, porque se puede sentar en cada máquina a hacerlo. Cuando necesitamos liberarnos de eso, no tenerlo que hacer, podemos utilizar el String Connect. Conocer sobre los comandos básicos que necesitamos trabajar, digo básicos, pero que evidentemente llegado el momento necesitaremos todos los demás que puedan surgir y que cada motor implemente, pero que al menos sepamos que existen el select, el insert, el delete, bueno, también está el update y tantos otros, el crear una tabla, crear un índice, etcétera. Verificar esos comandos, cómo se realizan, o en SQL estándar o en el motor que queramos trabajar.
Eso es muy importante porque eso nos ayuda a determinar que, por ejemplo, recordemos que cuando necesitamos actualizar o borrar, necesitamos ese ID, ese campo autoincremental para poderlo trabajar. Por lo tanto, nuestras tablas deberían tenerlo. Esa es la mejor recomendación. Podrán existir muchos otros formas de actualizar registros, como un timestamp, una marca de tiempo, pero hemos trabajado y sabemos de las grandes ventajas que representa un auto incremental o un campo UUID, GUID, como lo llaman otros motores, pero que evidentemente es algo que cuando sepamos que esa es la recomendación, pues sabremos optimizar adecuadamente nuestras tablas y nuestra forma de programar. Cuando hablamos de que es conveniente que migremos, cómo se migran los datos, significamos, tenemos nuestros datos en DBF, pues entonces, ¿cómo los pasamos a MariaDB o a cualquiera de el motor que queramos escoger? Puede ser MariaDB, Firebird, el SQL Server, Oracle, cualquiera. ¿Cómo lo pasamos desde DBF hacia MariaDB? Existirán herramientas como por ejemplo el SQL DBX que nos ayuda a eso. SQL DBX ya tuvimos una presentación acá en uno de nuestros viernes sobre cómo se utiliza y cuáles son las mejores prácticas que cómo lo podemos utilizar. Nos sirve tanto para pasar de DBF hacia un motor, yo creo MariaDB, pero cualquiera, o desde ese motor hacia DBFs, porque muy probablemente cuando estemos trabajando vamos a encontrar que necesitamos hacer determinada operación que si nos faltara el conocimiento del avance, el alcance para trabajarlo directamente en el motor, pues entonces lo convertimos a DBF, verificamos qué es la dificultad que se presenta. Realmente esto no es difícil, esto es lo que llamaríamos generar un cursor. Esto es lo que nos hace el SQL exec, el comando SQL exec, la función SQL exec default, nos trae la información del motor a un cursor, que es un DBF, pero que cuando hablamos de DBF es convertirlo como de forma definitiva porque me voy a demorar haciendo un tipo de análisis, pues recordemos que simplemente de un cursor para convertir en DBF, pues habría un copy-to. Pero que en general, ¿cómo haríamos para convertir de un MariaDB de un motor a DBFs para realizar cualquier tipo de operación cuando necesitemos hacerlo? También muy probablemente en determinado momento podremos requerir pasar de un motor a otro de forma directa sin tener que traerlo hacia DBF. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar o un desarrollo propio, un comandos Fox para hacer eso? También es posible. O cómo utilizaríamos una de estas herramientas, el SQL DBX. Como les digo, ya Juan Carlos nos mostró cómo utilizarlo de un motor a otro. Eso es importante que lo sepamos, que lo, que lo tengamos en nuestra mente, que lo tengamos globalizado, que le damos algo de información, porque eso nos ayuda a mejorar tanto nuestro manejo como el alcance que podamos dar a nuestras aplicaciones. Cuando ya tengamos el conocimiento de cómo es el motor y las características que necesitamos para hacerlo desde DBF, pues entonces podríamos desarrollar un formulario. Por ejemplo, este es un formulario el más clásico. Yo lo llamo la botonera primero, último, anterior, siguiente. Es aquel donde vamos a decirle al formulario nuevo para crear un registro nuevo. Cuando lo grabamos, qué debería hacer cuando hacemos editar o modificar datos de algún registro, cuando le debemos grabar, cómo se grabaría, qué diferencia habría entre el grabar de un nuevo o el grabar de un editar. Si queremos retirar un registro, pues cómo lo haríamos en cada motor. Evidentemente, de la parte de arriba ya sabríamos hacer estas tres operaciones mediante insert, update, delete.
¿Y cómo buscaríamos información? ¿Cómo hacemos para, buscando en una lista, seleccionar un registro y que nos traiga los datos de ese solo registro? Ese buscar, yo normalmente lo llamo visualizar en mis reportes, que es una búsqueda, un select, es un select. ¿Cómo haríamos un grid, una cuadrícula de búsqueda? Y en general los comandos que nos permitan realizar este tipo de operaciones. Así como desarrollamos un formulario, existen otros formularios que evidentemente llegará el momento en que eh, verifiquemos qué comandos son los que habría que aplicar en determinado momento. Por ejemplo, para hacer un reporte, normalmente utilizaríamos el select. ¿Cómo traemos datos desde el motor para presentarlos en un reporte? Este sería uno de los más sencillos, pero que la idea es, si uno no, yo les digo sencillo, pues sencillo es el comando de select, simplemente lo trae, SQL exec, pero ya dentro de todo nuestro esquema, ¿para qué vamos a realizar ese reporte? Porque queremos presentar unos carnets, porque quiero mostrar una lista de clientes, porque quiero mostrar la deuda de un cliente, etcétera. Cada formulario tiene su tejemaneje diferente. También podemos conocer tener buenas prácticas de programación. Por ejemplo, sabemos, ya nos han comentado mucho, tanto Antonio Mesa con su FoxyDB como Germán en su SQL Data, cuando nos hablan de que necesitamos un ID. Yo escribo ID, pero también algunos ya sabemos que ese campo primario autoincremental no necesita llamarse ID. Puede llamarse de alguna otra forma, de cualquier otra forma, pero que la idea es que exista. Eso es lo que, la conclusión que nos queda de esas recomendaciones que nos hacen Antonio y Germán. Debe existir una ID, que es un campo interno autoincremental. Eso es otra cuestión que debiéramos entender. Es interno. Cuando decimos interno, ese campo no necesariamente tiene que ser visible ante el cliente. Al cliente no le tenemos que decir el campo autoincremental de ese cliente es el 25 o el 39 o el 45.000 o el 328. Al usuario final, no tenemos que mostrarle esa ID. No es necesario. Nuestros formularios no lo requieren, no lo necesitan. Eso es lo que debiéramos entender. Evidentemente, probablemente algunos necesiten alguna aclaración de lo que estoy diciendo en este momento. Los invito a que buenas prácticas los degustemos de la forma necesaria. Yo considero que necesitaríamos todo un viernes para hablar sobre, si fuera solamente de estos 5 puntos que tengo en pantalla, necesitaríamos todo un viernes para hablar de cada uno. Evidentemente, exponer cada uno de estos temas, pero que son cosas que uno debe saber cuando se enfrenta a un motor. La normalización, es decir, aquello de la integridad referencial. Cuando nosotros tenemos en una de nuestras tablas la dirección, el teléfono y, por ejemplo, en la dirección se incluye el barrio y, digamos, la ciudad, para hablar de la ciudad más fácil. Nosotros en nuestra tabla de clientes tenemos la ciudad escrita con letras, escrita, Medellín, pero algunos no le escribirán Medellín completo, sino Algunos escribirán Medellín con tilde y otros sin tilde. O bueno, si fuera Buenos Aires, o si Buenos Aires, B.Aires, B.Aires, o Buenos A, etcétera. Entonces, la ciudad no debería ser un campo escrito con los nombres completos, sino que deberíamos tener la ciudad en una tabla independiente, de manera que cuando en el formulario del cliente tenemos el campo ciudad, no le digamos al cliente que lo escriba. La opción de escribir estaría disponible para una búsqueda o algo, para unas cuantas letras, pero no para que sea el campo clave, el campo que se grabe en la base de datos de clientes, sino que en la base de datos de clientes debemos tener un
un código interno de ciudad, un ID de ciudad. El ID de la ciudad es el campo interno que tengamos, aunque podría ser también un código visible. Pero eso depende mucho de la tabla que tengamos, de los datos de que dispongamos. Normalmente debería ser el ID autoincremental, el primer campo que mencioné, el campo que mencioné en el primer punto, usar ID. Deberíamos utilizar un campo ID que es el que grabaríamos en la tabla de clientes. Eso que les estoy comentando nos lo comentó también nuestro colega Juan Carlos en el mismo momento en que nos habló del SQL DBX, etcétera, de, de un administrador de bases de datos. Entonces, esta normalización es una de las cosas un poquito más engorrosas que muchos no hacemos, me incluyo, porque nos requiere trabajo adicional que no quisiéramos hacer, pero que mínimamente es algo que hay que saber. Y nosotros que estamos promoviendo el uso de los motores, debemos enfatizar en que es una recomendación, indiscutiblemente. Así como no lo he hecho con algunas tablas que considero simples, pues también lo he hecho con tablas que yo digo, uy, esto es muy tenaz, tengo que normalizar, estandarizar esta situación. Bien, otra de las cosas que yo les recomiendo que manejemos, que sepamos que existe, son esto de los modos conectado y desconectado. Digamos, con respecto a lo que son los modos conectado y desconectado, por ejemplo, quiero poner a colación, hace unos días Javier nos hablaba de SQL Data y nos decía que SQL Data maneja muy bien el modo conectado, que porque él siempre tenía las tablas, él tenía el sistema de modo conectado y que no había tenido inconveniente. Sí, sí, Javier, correcto. Eso es correcto. SQL Data debe, y cualquiera de la utilidad que utilicemos que nos ayude a trabajar con motores de bases de datos, debe, y evidentemente SQL Data lo hace, debe ayudarnos, por ejemplo, por decir solo el modo conectado, nos ayuda, y eso es bacano que lo hagan, nos ayuda a que cuando estamos en modo conectado funcione bien. O sea, que funcione bien, tanto en esta aplicación como SQL Data. Sí, que funcione bien, eso es correcto. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de que cuál es mejor o que si quiero utilizar modo conectado, ¿qué pasa? Si quiero utilizar modo conectado, ¿qué pasa? Lo importante es entender la diferencia y por qué uno y por qué el otro. Cuando hablamos de modo conectado, deberíamos ver lo siguiente. ¿Qué pasa si en determinado momento tenemos o queremos, nuestra aplicación es tan supremamente sencilla, tan económica, no quiero minimizar a ninguno, por favor, tan económica, que no, pues que se empiezan a conectar 5, 10, 15, 20 usuarios y eso no es viable, no es posible, no es recomendable. No es recomendable. O sea, la aplicación mía, pues una suposición, la aplicación mía podrá trabajar bien hasta con 10 usuarios, pero no más. Digamos, entendiendo nuestras limitaciones. Si usted quisiera trabajar, si quisiéramos decirle al cliente, si usted quisiera trabajar con más, debería conectar una licencia adicional, un motor adicional, más un computador adicional. Pero si nosotros no le hacemos ese comentario al cliente, el cliente va a comenzar a conectar y conectar y conectar máquinas y evidentemente va a llegar un momento en que la situación se degrade. No tiene que ser estrictamente con 15, con 20, solamente estoy haciendo un ejemplo de que llevamos 5 y va a seguir conectando 6, 7, 8. Evidentemente, algunos queremos dar restricción de conexión, algunos. Otros no querrán dar el límite de conexión, pero lo que hay que determinar es un computador Pentium con 20 usuarios, un servidor Pentium
un computador principal Pentium con 20 computadores conectados, seguramente no va a poder, o sea, eso no alcanza, con 4, 6, 8 gigas de RAM. Entonces, no es estrictamente que queramos restringirle el clic del uso de nuestro programa, sino que si él empieza a conectar, a conectar computadores, no va a poder trabajar. Entonces es mejor que nos diga, nuestro computador trabaja con 5 conexiones, por ejemplo, que quisiéramos decir eso, de manera que cuando llegue a los 7, 8, 9, pues entonces nosotros sepamos decirle, ya son muchas máquinas, necesitamos un computador mejor, una licencia mejor, una RAM mejor, etcétera. Entonces, si quisiéramos restringir la conexión a 5 conexiones, pues por cualquier motivo, ¿cómo nosotros lo limitamos a 5? Pero ¿qué sucede si, un negocio pequeño tiene 5, 6, 7 que todavía podría utilizarlo? Todavía podría utilizarlo. Existen algunos motores. Yo creo que todos conocemos que el SQL Server tiene alguna limitación de hasta 5 estaciones, 5 computadores conectados, 5 conexiones simultáneas. Entonces, si en determinado momento queremos conectar 6 o 7, primero podríamos pensar, que no, porque es que hay 5 y son 7. Pero entonces aquí es donde está a lo que queremos llegar, tratar de utilizar el modo desconectado. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a realizar operaciones, un computador, una estación de trabajo, una aplicación, va a realizar una operación, no necesita estar conectado el 100% del tiempo. Aprendió el computador a las 8 de la mañana, lo apaga a las 12 del día para irse a almorzar. De 8 a 12, tener el computador conectado sabiendo que la exigencia, la necesidad no va a ser permanente durante esas 4 horas de estar conectado para realizar operaciones. Solamente cuando necesite traer datos, y eso que traer datos podría hacerlo simplemente a las 8 de la mañana, en el supuesto caso de que sea una estación o una aplicación que no va a estar grabando permanentemente datos, entonces conectarse a las 8 de la mañana, traer unos datos y quedarse con esos datos, trabajar durante toda la mañana o durante unas horas cuando necesite grabar un registro nuevo. Si necesita grabar un registro nuevo o actualizar algún registro, entonces ahí sí necesitaríamos volver a traer información, pero eso no es permanente de 8 a 12. Eso no es permanente. Ahí es donde hablamos del modo desconectado. Entonces, de esa manera, si pudiéramos utilizar el modo conectado, que de hecho sí es posible, simplemente debemos saberlo trabajar, entonces podríamos tener que nuestra aplicación se conecte, traiga los datos y vuelva y se desconecte. Y durante 30 minutos la persona, que el usuario, el de atención al cliente, que no estuvo grabando datos, ni siquiera consultando, ni haciendo nada, pues otras estaciones se puedan conectar, hacer consultas, conectarse, desconectarse y trabajar 7 estaciones para 5 conexiones simultáneas. Cuando digo 7 estaciones, no las 7 de forma permanente, sino por instantes. Eso es lo que se llama modo desconectado y es lo que deberíamos poder trabajar. Evidentemente, con SQL Data podemos trabajar modo desconectado. Simple y llanamente que debemos verificar cómo lo hace. Otra de las cosas difíciles que tenemos es cuando los usuarios, colegas programadores nos dicen las vocales no me salen tildadas ni la ñ. ¿Cómo hago para que salga bien? Normalmente es algo que se ha dado en llamar los códigos de página o code page en inglés. Eh, Debemos verificar cómo lo hace un determinado motor. Probablemente no todos los motores lo hacen de la misma forma. En SQLite, por ejemplo, se maneja el concepto UTF-8, que evidentemente lo vamos a ver en su momento. SQLite es el motor que yo quisiera que utilizáramos, aprendiéramos. Es fácil de manejar sin que sea mi único lenguaje a aprender. Ni yo les diría que solamente aprendamos SQLite, no. Simple y llanamente que esto de las vocales tildadas, las tildes, es algo que muchos preguntan, que no me sale, no me funciona. A un colega le mostré, por ejemplo, hoy,
con Firebird que debía manejar, creo que se escribía así, ISO 8891 para Firebird. Cuando se realiza la conexión desde Flame Robin, hay una opción donde le tenemos que escoger esa opción, el código de página. ¿Qué puede ser? Puede ser el otro, UTF-8, también existe UTF-8. Él lo hizo y ya nos confirmó que era posible. Fuera bueno que verificáramos cómo hacerlo desde nuestro lenguaje de programación, cuando realizamos la conexión. Muy bien. También aprender sobre las transacciones. Cuando hablamos de transacciones, cuando yo empecé a escuchar de transacciones, cuando leí la documentación decía transacciones automáticas versus manuales. Cuando uno ve la palabra manual, digo, a mí me gusta más lo automático. Sin embargo, cuando leemos la información nos vemos que podemos llegar a la conclusión de que realmente lo que debemos entender es deberíamos utilizar transacciones manuales. Eso es algo que tenemos que saborearlo, tenemos que entenderlo, trabajar un buen rato sobre esta situación, pero que es algo que también con lo que nos enfrentaremos a las bases de datos. Nos enfrentaremos cuando trabajamos con bases de datos. Por ejemplo, cuando trabajamos con el motor MySQL, debemos entender que el motor que realmente, o sea, hay un motor que no utiliza transacciones, mientras que otro sí. El InnoDB sí utiliza transacciones, pero entonces es una diferencia que debemos entender, siendo más rápido el otro. Pero entonces tenemos que entender si preferimos rapidez o integridad. Eso es lo que hay que entender. No quiero decir que MySQL sea lento cuando utiliza InnoDB, no necesariamente. No es para llegar a ese nivel. Las operaciones se realizan, las transacciones internas se realizan de forma adecuadamente rápida, eh, eh, pero simplemente entenderlo, que hay uno que sí utiliza transacciones y el otro no. Listo. Cuando nosotros desarrollamos un formulario, bueno, esto ya lo tratamos, es simplemente cómo nos conectamos y cómo realizamos operaciones mínimas. A este respecto, les comento que dentro del entregable que tenemos de esta sesión, les tengo un formulario trabajado desde PRG, un formulario, perdón, sí, un PRG formulario en el cual vamos a poder trabajar un DBF. Hay una propiedad en la cual le decimos, quiero trabajar con DBF. Listo, entonces él trabaja con DBF, la forma en que siempre lo hemos tenido. Ese mismo formulario tiene poder trabajar con SQLite, que es el motor que yo les quiero enfocar, así como otros hablan de MariaDB, como hablan de MySQL, como hablan de Firebird, yo también les quiero proponer SQLite, simplemente porque ya cada uno determinará si lo quiere trabajar profesionalmente o no. Profesionalmente es viable, habrá que entender las limitaciones que las analizaremos también en su momento, o también para trabajar con Firebird. En este momento el formulario que les entrego trabaja tanto con SQLite, puede trabajar con SQLite y trabaja también con Firebird, simplemente cambiándole una variable con SQLite y con Firebird. Sin embargo, quiero ponerlo a trabajar, le voy a seguir trabajando, haciendo investigación para trabajar con SQL, MariaDB, con Postgres, mínimamente esos. También con Access, muy probablemente con Excel, depende de Excel o algo, pues depende, pero quiero trabajarlo con MySQL, MariaDB y Firebird, mínimamente, en estas características. Sí, contame. Aló. Bueno,
ya tenemos el SQL Data de Germán y el FoxyDB de Antonio Mesa. Son utilidades que muy amablemente ellos han puesto al servicio de la comunidad y que los podemos trabajar en nuestras aplicaciones. Estas dos aplicaciones, SQL Data y FoxyDB, tienen varios años de prueba de uso. Nadie les niega el alcance que tienen. Trabajan con varios de los motores, no necesariamente con uno. Los he tocado ambos. Cada uno tiene sus ventajas y las cosas que uno debe aprender a manejar. Eh, También quería comentarles que existen, por ejemplo, dos utilidades. Estas son más sencillas, más simples. No tienen el alcance tan grande. A mí me parece que SQL Data y FoxyDB tienen un buen alcance porque tanto SQL Data como FoxyDB pueden trabajar con varios motores. Uno simplemente le dice cuál es el motor y ellos lo tienen. Estas dos, SQL Send y el ODBFCon, son utilidades más sencillas, más reducidas, que lo que pretenden es solamente permitir, permiten ahorrarnos cuando queremos utilizar el SQL Connect o el SQL String Connect y el SQL Exec. El SQL Exec. Nos ahorran eso y evidentemente pues desconectar. Es decir, que ambos nos permiten trabajar en modo desconectado, aunque también conectado, pero en modo desconectado, y nos facilitan, nos ayudan. Solamente indicándole el comando SQL que queremos ejecutar, él verificaría si tiene conexión la hace, perdón, si no tiene conexión la hace, si sí tiene conexión pues la utiliza, trabaja con esa, etcétera. O sea, realiza las operaciones solamente dándole el comando SQL que queremos ejecutar, que queremos enviar, el update, el insert, el delete, el comando que queramos ejecutar hacia el motor, él lo realiza. Evidentemente le tenemos que dar el parámetro de la cadena de conexión y bueno, y otras cosas que ya las vamos a ver, ya enseguidita analizamos eso. Entonces, estas utilidades también están disponibles para la comunidad. El SQL Send nos lo proporciona Mike Lewis y el ODBCon nos los proporcionó Víctor Espina. Muy bien. Estas son las URLs. Estas URLs van a estar en el entregable que les vamos a facilitar. La utilidad de Germán, de FoxyDB, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Este es un pseudocódigo de cómo funciona SQLC. Creamos el objeto con las propiedades que le necesitamos entregar, que son la cadena de conexión y la tabla que vamos a utilizar, la base de datos donde se encuentra. Esas propiedades. Y luego ejecutamos el send. Cuando ejecutamos el send, él lo primero que hace es verificar si no hay conexión. Si no hay conexión, entonces realiza la conexión. Y luego ejecuta el comando SQL que le hayamos definido. Le entregamos el insert, el update, el delete, lo ejecuta. Aquí vemos que no necesitamos nosotros realizar la conexión, porque cuando ejecutemos el send, si no está ejecutado, ejecuta la conexión. De una forma similar trabaja el ODBC de Víctor Espina. Este ejemplo es tomado de la documentación que él tiene, el método que él lo llama execute. ¿Cómo funciona? Lo primero que hacemos es, ODBC conoce el nombre de la clase de él, le damos la cadena de conexión. Aquí está la cadena de conexión, todo lo larga que pueda ser. Ya sabemos que no todos los motores tienen las mismas propiedades, los mismos parámetros, driver, server, port,
Database y otras. Cada motor tiene una cadena de conexión diferente. Probablemente tengan la misma conexión, la misma cadena de conexión, pero cambiarán los valores. Pero normalmente debemos pensar en que la cadena de conexión es diferente. Y luego ejecutamos el comando que queremos, le decimos cuál es el cursor que queremos armar, con el que trabajaríamos dentro de nuestro programa, y él funciona. Miren que aquí no hay una conexión, ahí yo no estoy diciendo cree la conexión. ¿Por qué? Porque él verifica internamente, si no hay conexión, pues la ejecuta. Listo. Mayor profundización sobre, tanto sobre el ODBS con, lo podemos analizar en el foro. Ya les indico el foro donde nos podríamos contactar. El formulario que yo les voy a facilitar lo puse a funcionar con SQL Send. Me pareció más práctico de hacerle determinados ajustes que me interesaban, que me gustaban, para ponerlo a funcionar con mi lógica de programación, con lo que yo manejaba. Entonces, ese formulario lo quiero poner a trabajar, así como con DBF, pues con SQLite, también con Firebird. Estoy trabajándole en este momento. Les voy a entregar, en el entregable ya hay un inicio de cómo se trabajaría con Firebird. También lo pienso trabajar con Postgres, MariaDB y MySQL. Muy interesante sería que compartiéramos información. Algunos ya han compartido algo sobre Postgres, por ejemplo. De Firebird ya tenemos el Firebird 21 SQL que Walter nos proporciona. Entonces, ojalá también pudiéramos ponerlo a trabajar con Paradox, evidentemente con Access, porque pues lo tenemos en nuestros Office está. Entonces, el hecho de ponerlo a funcionar, que la misma utilidad funcione con ese motor, pues nada perdemos con ponerlo a trabajar. Muy bueno sería ponerlo a trabajar con SQL Server y Oracle. Ojalá quienes los conocen nos den apartes que pudiéramos utilizar. Estas son algunas de las páginas donde encontramos información de los motores que están referenciados ahí. Van a estar en el entregable. Van a estar en el entregable. Y aquí les tengo este es el PRG que les tengo. Es un PRG sencillo de clientes, el cual contiene, aquí decimos con qué motor queremos trabajar. Si queremos trabajar con DBF, con SQLite o Firebird, aquí va a trabajar está trabajando con Firebird, porque este queda cambiado. Está trabajando con Firebird, que es lo que estoy haciendo en este momento. Igual se los voy a entregar porque ya ahí funciona, ya funciona. Ya podemos ejecutar. Voy a ejecutar ese formulario, como les digo, está con Firebird. Lo voy a ejecutar para que veamos a qué se puede llegar. Como les digo, está con Firebird, pero que cambiando la variable funciona con SQLite también. Aquí entra. Este es el formulario. Vamos a ejecutar primero. Siguiente. Siguiente. Si le doy último, se va al último. Si le doy anterior, baja al 13. Si le doy anterior, está en el 10. El 11 pues no existe. El 9, etcétera. El formulario ya funciona. Si le doy retirar, vamos a ver, me ubico en el 9. Tenemos el 9, perdón, el 10, el 9 y el 7. Me ubico en el 9. Le doy retirar. ¿Está seguro de retirar este registro? Sí. Registro retirado. Cuando vuelvo y le doy último, anterior, debería brincar al 9. Está en el 7. Ya lo retiró. Este formulario, como les digo, está con Firebird. Se los comparto. También está con SQLite y con DBF también. DBF sencillo. Ese entregable es pequeño. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Yo les doy las indicaciones de cómo instalamos el
SQLite y el SQL Server realmente no es instalar, es tener el DLL dentro del mismo, aquí mismo en la ubicación donde estamos ejecutando. Aquí tenemos el Firebird, este es el Firebird, el FB Client está dentro de la cadena de conexión. Cuando digo está dentro de la cadena de conexión, me refiero a la DLL. Aquí le digo, esta es la cadena de conexión del Firebird. El driver es Firebird, el usuario es sysdba, la contraseña, recordemos que Firebird embebido utiliza una mecánica que no utiliza la security FDB. La base de datos, aquí le indico cuál es la base de datos. Con mucho gusto pueden consultar. Los invito a que nos conectemos al grupo de SQL que se llama Motores de Bases de Datos, Sistemas Administradores de Bases de Datos. En ese, el administrador nos ha autorizado a que compartamos información, debatamos, preguntemos, quienes no tienen el conocimiento suficiente, que quieren entrar a estos motores, quienes tienen información sobre MySQL, sobre MariaDB, sobre Postgre, no la compartan para engrandecer, para afianzar, para que todos podamos utilizar de mejor manera los diferentes motores, los que podamos utilizar. Cada uno se enfoca en uno, veremos que este formulario utilice las mejores prácticas. Aquí en Firebird le estamos indicando cuál es la DLL, donde está el Firebird, cuál es la ubicación. Aquí la estoy hardcodeando porque estoy en pruebas, pero la idea es que esto lo hagamos un poquito más dinámico. Evidentemente ya tengo cómo hacerlo, simplemente que cuando lo finiquite en Firebird, así de forma similar a como está la base de datos, esto nos permite hacerlo más dinámico. Miren que la base de datos se llama FDB, la extensión es FDB. Entonces, de esta manera podemos, con FullPath, podemos tenerlo en cualquier ubicación, en la ubicación donde esté, donde la encuentre en el path de Fox. En el path de Fox, donde la encuentre, ahí lo ubica. De la misma forma, debo hacer la DLL. La DLL maneja un FullPath para no tener que hardcodear esto. Eso que estoy diciendo se los entrego, va a estar más adelante. O sea, en ese momento se los voy a entregar el que ya funciona para que lo analicemos. Como les digo, funciona tanto con Firebird como con SQLite. Este es para SQLite. Esta es la base de datos para SQLite y esta es la base de datos para Firebird. La de SQLite termina en DB, la de Firebird termina en FDB. Listo. Bueno, en general aquí está todo el desarrollo, el programa fuente. Aquí es donde nos conectamos al SQL Send. El SQL Send es el que nos permite realizar las operaciones en la forma en que les digo. Voy a tener va a haber un instructivo donde les especifico cuáles son los diferentes comandos que debemos alimentar aquí. Aquí, por ejemplo, para SQLite, ¿cómo se hace un GoTop? Se hace con este comando. Este es el comando que utilizamos cuando queremos hacer GoTop. Es un SQL, en este caso asterisco, porque los quiero todos. Ya habrá otras mecánicas donde le digamos cuáles son los campos. De esta forma le decimos cuál es la tabla. De esta forma le decimos cuál es la tabla y cuál es la clave primaria para que él sepa dónde ubicarse, tanto en el GoTop como en el GoBottom. Cuando queremos hacer previo y siguiente, necesitamos decirle
en base al registro que tengamos en pantalla. El registro que tenemos en pantalla es el 8, o por número, por consecutivo, por lo que sea. Pero quiero el anterior. Entonces, cuando le doy anterior, le doy un menor ordenado por limit 1. Limit 1 es el que nos permite en SQLite que nos traiga un solo registro, que no nos los vaya a traer todos. Mientras que en Firebird, el previo o el anterior, no se hace con limit. Al final, después de ascendente, descendente no hay limit, solo hay un first. Le damos first 1 y nos entrega un solo registro para que no nos entregue la base de datos completa, sino un solo registro. De esa forma, optimizamos. Bueno, ¿qué ha habido? ¿Aló? ¿Aló? Listo. Como ya culminamos la presentación, entonces solamente les voy a enseñar bueno, el entregable se los vamos a pasar en el Drive para que todos lo tengan y puedan utilizar el formulario que les propongo, tanto en este momento en DBF, Firebird y SQLite. Lo pueden utilizar. Sigo dándole alcance tanto a Postgres como a MariaDB y como a MariaSQL. Y muy probablemente en Access se le podrá trabajar en SQL Server. Ojalá pues alguien nos pueda apoyar con eso, que lo tenga instalado. Esto es un poquito más difícil de trabajar, de instalar. Voy a poder utilizar estos porque están dentro del... Yo tengo el WAMP Server, entonces WAMP Server. Entonces, por eso los puedo trabajar. Sin embargo, para SQL Server, si fuera bueno que alguien nos apoyara, cuáles son los comandos o en general, pues, ejecutarlos y poder ver trabajando el formulario en ese ambiente. Listo, amigos, muchas gracias. Seguimos en contacto y bueno, ya más adelantico les pasamos por el Zoom, por el WhatsApp, viernes de Zoom, cuál es la URL donde pueden utilizar el descargable. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, Hernán. Gracias. Muy buena Muchas explicación. felicidades por tu presentación. Estuvo muy bien. Y vamos a estar en contacto próximamente para hacer la invitación para continuar algunos puntos que quedaron en el tintero. Claro que Entonces sí. vamos a ir dándole continuidad y gracias por tu aporte, Hernán. Listo, muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias a vos, Sigue. ¿Cómo estamos? Bien, bien.